Queremos resolver la desigualdad compuesta y luego expresar la solución usando la notación de intervalo. Una desigualdad compuesta constituye dos desigualdades conectadas por la palabra o, que significa que la solución consiste de todos los valores que satisfacen esta desigualdad, así como todos los valores que satisfacen la segunda desigualdad. Así que vamos a resolver y graficar ambas, y luego graficar ambas soluciones en la misma línea numérica para interpretar los resultados. Así que primero resolveremos la desigualdad 2x, 10 es menor que menos 14, y luego resolveremos la desigualdad 3x más 2. Es menos de menos 10. Aislar x a la izquierda aquí. Comenzaremos agregando 10 a ambos lados de desigualdad. Esto debe ser 0, así que tenemos 2x es menos que. Esto sería menos 4 y ahora dividiremos en ambos lados por 2. Ahora estamos dividiendo por un positivo para no invertir la desigualdad. Es solo cuando se multiplica y divide por un negativo que invertimos el símbolo de desigualdad. Menos 4 dividido por más 2 exasiemens menos 2. Ahora nuestro gráfico x es menos de menos 2 hexanewtones la línea de números. Otra vez desde menos 2 no satisface esta desigualdad. No está en el intervalo, por lo que hacemos un punto abierto en menos 2. Entonces para números menos de menos 2 tenemos una flecha a la izquierda. Ahora iré adelante y resolveré la segunda desigualdad. Así que comencemos restando 2 en ambos lados de la desigualdad. Esto sería 0 así que tenemos 3x es menos que, esto sería menos 12. Ahora dividiremos ambos lados por menos 3. Recuerda cuando dividimos por un negativo, tenemos que revertir este símbolo de desigualdad. Así que aquí tenemos x y va a ser más grande que y menos 12 dividido por menos 3 hexasiemens más 4. Ahora vamos adelante y el gráfico x es mayor que 4. Otra vez 4 no satisface esta desigualdad, entonces no está en el intervalo. Para tener un punto abierto en 4 y luego para números mayores de 4, tenemos una flecha a la derecha. Y porque tenemos uno, lo que significa unión, la solución a esta desigualdad consistiría en el intervalo a la izquierda, así como el intervalo a la derecha. Así que la solución sería x es menos de menos 2 o x es mayor que 4. Ahora expresar este intervalo con la notación de intervalo. Necesitamos recordar que a medida que avanzamos hacia la derecha en la línea numérica, nos acercaremos al infinito positivo y, si nos movemos a la izquierda de la línea numérica, nos acercaremos al infinito negativo. Así que avise como tenemos dos intervalos. El primer intervalo aquí tendrá infinidad negativa y menos 2. Está abierto el menos 2, así que tenemos a padres redondeados aquí, así como en el infinito negativo o tenemos el intervalo del 4 al infinito. Está abierto el 4 significa que no incluye 4. Así tenemos un padres redondo aquí, así como al derecho del infinito. Y a veces en lugar de usar la palabra o, verás los libros de texto utiliza u para unión, que se parece a esto que sería lo mismo que usar o. Espero que esta explicación ayude.